Muy buenas tardes a todos y todas. En esta transmisión a través del Facebook del Concitec, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, jueves 19 de mayo, vamos a iniciar este importante ciclo de clases sobre divulgación científica referidos a la agrobiodiversidad. Y justamente este ciclo lleva por título Seminario de Agrobiodiversidad, el cual ha sido organizado por el Concitec y un grupo de especialistas, investigadores comprometidos con la difusión, la divulgación de nuestra riqueza biodiversa. Para iniciar este ciclo, vamos a darle la palabra al doctor Benjamín Martí Corena, presidente del Concitec, para que nos ofrezca unas breves palabras de apertura. Doctor Martí Corena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Neito. Buenas tardes a nuestros expositores, a nuestra moderadora. Y buenas tardes a todos los participantes por las redes sociales del Concitec. Nuestro país es muy peculiar, muy singular. Tiene una multitud de recursos genéticos, una gran diversidad genética y además de esa riqueza tiene otras características que son paralelas a esta de riquezas, y es más bien la escasez de agua. Son dos de los factores más importantes en los que hay que pensar cuando se habla de cualquier proyecto de desarrollo. En este seminario nos vamos a ocupar fundamentalmente de esas riquezas, de esa multitud de recursos, y queremos conocerlos bien, su historia, su geografía, sus características biológicas, sus usos posibles, la manera de investigar, las prioridades de investigación sobre ellos, etc. Y además queremos destinar este ciclo de exposiciones, estas jornadas del seminario de agrobiodiversidad a los jóvenes, principalmente a los escolares, pero a la población en general también. Porque de lo que se trata es de formar una conciencia pública, en lo posible juvenil, de la importancia de defender, de investigar y de conocer los recursos genéticos nacionales, peruanos. Quisiera entonces decirles que se trata aquí de una secuencia continua de por lo menos 30 semanas, durante todo el año, mejor dicho, todo lo que resta del año, vamos a tener una conferencia semanal y siempre va a realizarse los días miércoles a las 4 de la tarde. De manera que los jóvenes estudiantes y la población en general interesada va a poder acercarse, ser parte de estos diálogos y emplearlos lo mejor posible porque están destinados a ellos. Y quienes los van a exponer, quienes van a hacer las exposiciones, son especialistas de muy alto nivel, que están haciendo un esfuerzo concentrado de dirigirse a ustedes para mostrarles la riqueza, la belleza de nuestra diversidad, su riqueza, su potencial económico, su potencial cultural en general, porque todo esto constituye parte de nuestra identidad cultural, los recursos genéticos. Quisiera con estas palabras terminar mi intervención deseando que estas sean semanas una tras otra de creciente adhesión por parte del público juvenil al que está dirigido este seminario. Y también señalar finalmente que la iniciativa de este seminario no partió del Concitec, partió de un grupo de especialistas que sugirieron, exhortaron al Concitec a desarrollar esta actividad. Y a nosotros nos interesa sobre todo esto que se nos exhorta a hacer desde afuera, mejor dicho, desde la comunidad científica. Porque el Concitec es un organismo público y entonces no tiene por qué tener todas las iniciativas. Y las iniciativas que más prosperan, las que tienen más posibilidades de éxito, son aquellas que surgen de los propios especialistas. Y eso es lo que ahora estamos queriendo utilizar como una capacidad intelectual y científica que se quiere expresar hacia la juventud del Perú. Muchas gracias a todos ustedes
que les aprovechen mucho estas conferencias. Muchas gracias, doctor Benjamín Marticorena. Y para empezar este ciclo seminario de agrobiodiversidad, vamos a ofrecer la charla La papa nativa y icono cultural, y estará a cargo del doctor investigador William Roca, y además contaremos con la amable participación en calidad de moderadora de la señora Selfia Obregón. Permítanme, por favor, entonces, hacer la presentación de nuestra moderadora. Estamos compartiendo en pantalla la diapositiva de nuestra moderadora. Ella es Selfia Obregón, es natural de Yungay, Ancash, es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una especialización en proyectos de desarrollo rural en la Lincoln University de Estados Unidos. Es además especialista en extensión agraria participativa y cuenta con amplia experiencia en la dirección de proyectos de innovación productiva. Como científica e investigadora, realiza estudios en colaboración con la Universidad de Wisconsin-Madison y el Banco de Germoplasma de Papa de Estados Unidos. Es fundadora, además, de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Perú, ADERS Perú, y directora ejecutiva del CITE Papa Privado y otros cultivos, además de ser también conferencista y autora de muchos artículos y publicaciones referidas a nuestra papa. Doctora Obregón, muy buenas tardes, bienvenida a este ciclo, muchísimas gracias por ser nuestra primera moderadora. Adelante, por favor. Debe prender su micrófono. Muy buenas tardes con todos y muchísimas gracias al CONCITEC por invitarme a moderar este importante espacio. Y es más para un producto tan emblemático e importante como lo es la papa para nuestro país. Antes de dar pase al doctor William Roca, quisiera dar alcances importantes sobre la papa, ¿no? Para todos los peruanos y como al iniciar con el doctor decíamos, siempre la papa nos une y nos reúne donde quiera que estemos. Y siempre está con nosotros. Quisiera compartirles al respecto que la papa cultivada es originaria del Perú y se domesticó aquí en nuestro territorio hace más de 8.000 años antes de Cristo. Y estos estudios culminaron el 2005 y fue liderado por el doctor David Spooner de la Universidad de Wisconsin y fueron muchos científicos los que participaron de este importante hallazgo. También es muy, muy importante de que, todos los peruanos conozcamos un poquito más de este grandioso producto que siempre está en nuestra mesa. Y en la clasificación es importante tener en cuenta que no solo digo que pasa en nuestro país, pero en nuestro territorio tenemos papas silvestres, aquellas que no se comen, su valor es genético, ¿no? Y las papas silvestres se encuentran desde el sur de Estados Unidos hasta todo el sur de América del Sur. Entonces, existen más de 150 especies silvestres, y de esas más de 150 especies silvestres, 90 especies están en nuestro territorio. Luego, el otro gran grupo que hoy día nos convoca y sobre las cuales el doctor William va a tratar, son las papas nativas. Las papas nativas son papas, llevan esta denominación porque son papas ancestrales. Han sido domesticadas hace miles de años con la referencia que les he dado de la domesticación de hace más de 8.000 años. Entonces, entre las papas que se comen están las papas nativas, que son ancestrales, y las papas modernas. Y entonces, de las papas comestibles, tenemos 8 especies cultivadas. Entonces, dentro de todas esas 8 especies cultivadas, existen en nuestro territorio. Entonces, también de acuerdo a lo que señala el Centro Internacional de la Papa, existe en el mundo más de 4.000 variedades diferentes
digamos, agrupadas en estas 8 especies cultivadas. Y entonces es en el Perú donde bueno, yo siempre tengo mi papa a la mano, como sabe el doctor, este se llama la papa leona, ¿no? Y entonces cada especie, cada variedad pertenece a una especie. Entonces, de repente, algunos no están muy familiarizados con algunas papas como leona, como les he mencionado, que tiene una pulpa súper morada, ¿no? Acá la tengo partidita, ¿no? Morada, morada total. Y entonces, todas las especies están agrupadas por familias. Entonces, la papa que aseguro nativa más tenemos en nuestro mercado es la papa María Tumbay. La papa María Tumbay, cuando le pongan la foto o coman su puré de papa María Tumbay o simplemente cocida con huevo, la papa María Tumbay pertenece a la especie Solanum goniocales. No les estoy complicando la vida, pero solo en el Perú se encuentran las 8 especies cultivadas, en el resto del mundo no, y el doctor ahí nos va a profundizar bastante al respecto. También hay algo que es muy importante que tengamos presente todos, o sea, nuestra cultura es ancestral. Justamente este año estamos cumpliendo el bicentenario, entonces la papa salió al mundo de nuestro territorio, de los Andes, con los españoles. Entonces ahí inicia su viaje al mundo, las papas nativas, y entonces ya, esos es otros temas que tratar, pero pongo a referencia. La papa está junto al maíz, al trigo y al arroz, son los 4 alimentos que llenan la mesa del mundo. Se cultiva en más de 153 países y en el caso particular de nuestro país, sembramos, como decir, casi todos los días, porque hay regiones donde prodigiosamente podemos sembrar todo el año, cosa que no pasa en el resto del mundo. En el mundo se produce más de 380.000 millones de toneladas de papa y se come en todo el planeta. Finalmente, quiero que tengamos presente todos que estamos en el año del bicentenario. Entonces, no habría, o si hay muchos productos emblemáticos en nuestro territorio, dada nuestra biodiversidad, pero la papa tiene un sitial muy importante porque salió y se domesticó en nuestro territorio. Entonces, en el bicentenario, y felicito al CONCITEC de este espacio para tocar el tema de la papa, y luego el mes de mayo es el mes de la papa y el 30 de mayo es el Día Nacional. Bueno, con este alcance dado, quiero presentarles al doctor William Roca, a quien tengo el gran honor de conocer, de haber compartido temas con él en diversos espacios paperos. El doctor es bachiller en ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es doctor en fisiología celular y citogenética por la Universidad de Cornell. Es investigador emérito del Centro Internacional de Agricultura Tropical del CIAT, consultor externo del Centro Internacional de la Papa y académico de la Academia de Ciencias de América Latina. Ha sido líder de investigación en recursos genéticos y biotecnológicos del CIAT y el CIP, y coordinador de proyectos nacionales e internacionales. Es autor de 48 publicaciones científicas, tiene una patente, varios capítulos de libros publicados y manuales especializados. Dejo con ustedes al doctor William Roca. Muchas gracias, doctora Selfia. Realmente tengo un placer grande de poder estar acá y compartir con ustedes esta charla. Voy a usar una serie de diapositivas que me va a ayudar Neido. Agradezco también, no quiero olvidarme de esto, al grupo que aceptó que mi propuesta de iniciar esta serie de seminarios sobre agrobiodiversidad, como ha comentado el doctor Benjamín Martí Corena. El tema que he escogido lo tenía en la cabeza hace mucho tiempo,
porque estamos muy cerca, como decía, a los 200 años, y yo creo que si uno estudia la papa desde el punto de vista científico, pero intercambiando información con la historia, va a encontrar cosas apasionantes. Y lo que voy a hacer ahora es precisamente darles un avance de algo que estamos escribiendo sobre este tema. Y yo le estoy llamando un resumen histórico y las evidencias científicas sobre el origen, la domesticación y la diversificación de la papa, para poder concentrarme un poquito. Y estoy escribiendo, debido nuevamente, esta charla me ha forzado un poquito a sentarme y a escribir, y estoy preparando ya un borrador que esperamos también ponerlo a disposición de los estudiantes y compañeros profesionales interesados. Voy a tratar de cubrir esos puntos que están en la diapositiva, para ver si podemos llegar al final sin apurarnos demasiado. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, han pasado más de 480 años desde que los españoles descubrieron la papa en el Perú. Y como ustedes saben, es un gran tesoro valioso andino que se llevaron a Europa. Desde entonces, la papa ha recorrido y conquistado el mundo. Dejemos en el primero, yo le voy indicando cosas que van a pasar, porque no son muchas diapositivas. Ya dejemos en la primera por un tiempito. Por favor, regresemos falta una, creo, en la siguiente. No sé si, o si nos quedamos ahí un ratito. No. Actualmente alimenta a más de 1.000 millones de personas en más de 150 países, como lo ha comentado la doctora Obregón, y tiene la tasa de crecimiento más alta de todos los cultivos alimenticios. Actualmente la producción anual de papa excede las 300 millones de toneladas y el comercio excede los 1.000 millones de dólares. Su tasa de carbohidratos a proteínas, esto es importante, es tal que al consumir lo suficiente para satisfacer la necesidad de energía, automáticamente se obtiene la mayoría de la proteína requerida. Además, el valor biológico de las proteínas de la papa es el segundo después de los huevos, pero es superior a la soya y muy superior al maíz y al trigo. La papa produce más energía por hectárea por día que cualquier otro cultivo. No en vano el escritor inglés John Reader dijo en 1988 que la papa representa posiblemente el mecanismo más efectivo del mundo de convertir la planta, el suelo, el agua y el trabajo en alimentos sabrosos y nutritivos. Pero la papa, como sabemos, había ya alimentado a la población andina por miles de años antes de su descubrimiento por los españoles. El siguiente, por favor. El origen y domesticación de la papa ocurrió posiblemente hace 8 a 10.000 años en los Andes. Un estudio reciente a nivel de ADN, como comentó la doctora Obregón, por David Spooner de la Universidad de Wisconsin, demuestra que la domesticación ocurrió a partir de un grupo de aproximadamente 20 especies de papa silvestre. A este grupo se le llamó el grupo de complejo Solanum brevicaule, que se encuentra en los Andes al norte del lago Titicaca. Spooner corrobora la hipótesis de otros científicos también muy conocidos para los peruanos, que es el profesor Jack Hawkes de Inglaterra, de que el ancestro más cercano dentro de las especies silvestres fue Solanum bucasovi, pues una especie silvestre que directamente se responsabiliza como el ancestro directo de la papa cultivada. Y la primera especie cultivada, como también en nuestra conversación previa, Selfia mencionó, es Solanum stenotomum, una especie diploide de papa.
La siguiente, por favor. A partir de... No, regrésalo. Vamos a hablar un poquito del descubrimiento, porque una cosa es hablar del descubrimiento y otra cosa es hablar del desarrollo mismo, ¿no? A partir de Stenotomum, la papa cultivada se diversifica mediante cruzas naturales con papas silvestres, con otras papas cultivadas y también por mutaciones y sobre todo por la intervención del hombre andino, que seleccionó las variedades por su apariencia, calidad y facilidad de cultivo y preservación. Así, a través de cientos y miles de años, se generaron las diferentes especies y variedades cultivadas que actualmente se observan en los Andes, más de 5.000 variedades cultivadas de papas nativas. La papa cultivada andina se movilizó, la siguiente, desde su centro de domesticación hacia el sur y hacia el norte, adaptándose a climas y ambientes diferentes, de tal manera que su centro de origen primario quedaba relacionado fuertemente en el Perú. Esta adaptación ocurrió a veces mediante cruzas naturales con papas silvestres prevalecientes en esas regiones. Hacia el sur, la papa se cruzó con papas silvestres, entre ellas Solanum tarigense, de Argentina y Bolivia, y se adapta, por ejemplo, a producir tubérculos bajo condiciones de días largos en la región de Chiloé y el archipiélago de Chonos, en el sur del continente, donde se desarrolla la papa que se conoce como tuberosum. La domesticación de la papa estuvo acompañada por la obtención del chuño, como ustedes conocen bien, como una forma eficaz y segura de conservación y transporte de la papa. El chuño no solo hizo posible las campañas guerreras pre-incaica e incaica, la construcción de estructuras monumentales de piedra y otros aspectos de la vida andina, sino también durante la conquista española, el chuño hizo posible la inundación de Europa con la plata de Potosí, contribuyendo así a la supremacía de la flota y el ejército imperial de España. Siguiente, por favor. Después de su descubrimiento en los Andes, ahí paramos un ratito, ¿ya? La papa llegó a Europa silenciosamente, posiblemente con los barcos españoles que partieron de la costa del Pacífico de Sudamérica. La primera observación reportada por los españoles sobre la papa habría ocurrido en 1537 en los Andes de la Nueva Granada, lo que ahora es Colombia, según Castellanos. No tenemos registros de la llegada a Cajamarca. Nosotros estamos seguros que los españoles conocieron o descubrieron la papa allí, pero no hay registros para reportar. El primer registro que he mencionado de este señor Castellanos de 1886. Estos registros históricos demuestran que poco después de ocurrido el descubrimiento del Nuevo Mundo, ya se cultivaban papas andinas en las Islas Canarias en 1567. Lo que no se sabe es cómo ni de dónde exactamente llegaron esas papas al viejo continente. Sin embargo, estudios recientes de Mercedes Ames y David Spooner, usando un marcador del ADN plastídico de muestras de herbarios más antiguos que pudieron conseguir, revelan que en 1700 la papa andina ya se encontraba en Europa. Y a partir de 1811 llegaba la papa de Chiloé. Salamán estima que todo esto ocurrió alrededor de 1570, dado que en 1573 ya se servía papa a pacientes del Hospital de la Sangre de Sevilla. Inicialmente, la papa en Europa fue una curiosidad botánica y ornamental. Así, la primera evidencia que muestra la papa creciendo en Europa es la acuarela del botánico holandés. Sigamos, hay una acuarela muy bonita, siguiente, la siguiente. Ahí está, pare ahí un ratito. Esta acuarela del botánico holandés Clusius, a la que llamó papas peruanorum, como ustedes pueden leer en la parte inferior de la acuarela. Esta, luego de sufrir prohibiciones, acusaciones de ser tóxica y dañina,
y moratorias de siembra versus la siembra de cereales, la papa fue gradualmente aceptada. Durante 244 años, de 1567 a 1811, la papa tipo andígena, o sea, la que había viajado del Perú, que había tenido una gran influencia como fuente de alimento pre-inca e inca, tuvo un papel decisivo en la alimentación de la población en rápido crecimiento y permitió a un grupo pequeño de naciones europeas ejercer dominio de casi todo el mundo. Siguiente, por favor. La papa fue relacionada primero al aumento dramático de las poblaciones de algunos países europeos, pero se destacó como responsable de la eliminación de la malnutrición crónica de las clases más pobres en el siglo XVIII y la reducción radical de las consecuencias destructivas de las guerras, por ejemplo, en Bavaria, en Inglaterra y en Francia. Por este motivo, John Foster en 1664 escribió: la alegría de Inglaterra aumentó. Un remedio seguro y fácil contra todos los años de sufrimiento por una plantación de raíces llamada papas. La llamaron raíces en ese entonces. Pero no hay lugar de Europa más identificado con la papa como ha sido Irlanda, como todos sabemos. Parece que la papa llegó en barcos de la Armada Española que encallaron en la costa irlandesa. Una familia irlandesa de 5 a 6 miembros podía sobrevivir por un año con aproximadamente 1/6 de hectárea de papa. Hasta 4,5 kilos de papa per cápita se consumía en un día en Irlanda entre los siglos XVII y XIX. Refiriéndose al rol de la papa durante la invasión de Irlanda por Cromwell en 1649, Salaman escribió: la gente descubrió una nueva arma con la cual podía soportar la opresión de los conquistadores. Y el historiador Woodham Smith escribió: la existencia de los irlandeses dependió entera y exclusivamente de la papa. Por este motivo, la destrucción de la mayoría de los cultivos de la papa irlandesa en 1845 y 46 por el tizón tardío o la rancha tuvo efectos catastróficos en términos de muertes y migraciones humanas. Ambas papas, la papa indígena que había llegado a Europa primero y la tuberosum que llegó en 1811, o sea, mucho después que la indígena, se les llamó papas europeas, entre comillas, durante su convivencia desde 1811 hasta por lo menos 1900. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí nomás. La papa llegó a Virginia, después de esta parte de Europa, llegó a Virginia, Estados Unidos, así entró en el continente americano, vía las Bermudas en 1613, y de allí se movió a casi todos los estados. A finales del siglo XVII, la papa es llevada a Japón por los rusos e introducida a China desde Europa. La domesticación de la papa en los Altos Andes, al norte del lago Titicaca, inició en un largo proceso de evolución y diversificación de la papa cultivada, el cual continúa en nuestros días hacia el futuro. El papel del campesino alto andino es crucial como seleccionador y cultivador de la papa en las variadas agroecologías de los Andes. A partir de las primeras papas nativas de Solanum stenotomum, se generan por mutaciones, flujo de genes e hibridaciones con papas silvestres y cultivadas un gran número de papas que el profesor Hawkes agrupa en un total de 7 especies, desde diploides hasta pentaploides. La alta radiación solar, los extremos de temperatura, de humedad y de suelos han permitido que el campesino altandino pueda utilizar estos ambientes tan diferentes y contrastantes
para seleccionar y mantener una gran diversidad de la papa cultivada. Se estima que existen cerca de 5.000 variedades distintas de la papa nativa, siendo el Perú el que mayor número alberga. Aquí se cultivan más de 3.000 variedades. Esta diversidad se expresa en distintos hábitos de crecimiento. Los tallos verdes presentan pigmentos rojizos y morados. Las flores pueden tener forma de estrella, pentagonal o rotácea, y su color puede ser blanco, rosado, rojo, celeste, azul, morado o violeta. Los tubérculos de las papas nativas exhiben una gran diversidad de sabores y textura y presentan un rango fascinante de formas y colores. Son muy diferentes a las variedades que se cultivan en el resto del mundo. Existen variedades de pulpa blanca, amarilla, roja, morada y frecuentemente ocurren combinaciones vistosas y únicas. La cultura andina y la papa son inseparables. La papa está representada en pinturas, tejidos y cerámicas. Es festejada en danzas, sacralizada en rituales y oraciones. Socialmente la papa se muestra como elemento central. Así es el caso de las papas llamadas Yunchui Mundanan o Yunchui Hawachi. Los agricultores andinos reconocen muchos grupos de papas, tales como la papa chaucha, que significa brote, las papas chiri o malcu, las amarillas de pulpa, amarilla intensa, las imillas de tubérculos redondeados y ojos profundos, que significa mujer andina joven. Se la denomina localmente de manera variable. Por ejemplo, Pucañahui Pachina, señorita de ojos pintados. Pucarritina Sisan, la flor roja de la nieve. Yutupa Runtun, huevo de perdiz. Yura Cuchillo, rompe cuchillo. Yana Punchu, poncho negro, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Siguiente slide. Esperemos ahí. La extraordinaria diversidad morfológica de las papas nativas andinas corresponde a una extraordinaria diversidad de la calidad en términos de composición, textura y nutrición. Esto fue apreciado desde hace mucho tiempo por los antiguos pobladores de los Andes y más adelante por los europeos. Aquí, por ejemplo, en esta última gráfica, la diapositiva, la papa nativa también tiene contenidos muy importantes de micronutrientes, como el fierro y el zinc, tan importantes ahora para, sobre todo, usarlo para paliar el gran problema conocido como el hambre oculto, esta deficiencia de micronutrientes, sobre todo en los niños. Hay muchos trabajos actualmente, y este es un resultado de los trabajos que se está haciendo para aumentar aún más los contenidos de fierro y zinc en las papas nativas. A su vez, esto dio lugar al desarrollo de una variedad de comidas, usando la papa y recientemente el surgimiento innovativo de una línea gastronómica global basada en la papa, particularmente aquí en el Perú, como todos sabemos. Los gourmets tienen a su disposición una gran intensidad de sabores y texturas de la papa nativa de los Andes. La textura el contenido de materia seca de hasta 34%, es bien alto comparado a otros cultivos. Igual que la gran variación en firmeza y la baja absorción de grasa durante el fritado son también cualidades importantes de la papa nativa. Contiene pigmentos como los carotenoides, las antocianinas, los flavonoides, así como contenido de fenoles importantes como antioxidantes. El bajo contenido de azúcares reductores favorece a las papas nativas para la producción de hojuelas de colores. Al ser consumidas con la piel, las papas nativas conservan nutritivos minerales, vitaminas y fibras. Es clave comerlos con la piel. Se han identificado variedades útiles para nuevas opciones después de la cosecha y el desarrollo de productos nuevos. Contribuirá a la construcción de las alianzas a lo largo de la cadena productiva mediante la participación de agricultores, procesadores, comercializadores, inversionistas e investigadores. Ahora,
quería hablarles un poquito sobre la papa silvestre. Siguiente, por favor. El siguiente, si podemos ver la siguiente diapositiva. Los Andes, ahí está bien, ahí nomás. Los Andes como centro primario de origen de la papa cobijan la mayor diversidad del mundo en términos de especies y variedades cultivadas, pero también de especies silvestres de la papa. Esta riqueza genética es la que permite en la actualidad seguir mejorando la calidad y el rendimiento de la papa. Toda la diversidad de papa que se conoce está entonces relacionada filogenéticamente, es decir, emparentada con un ancestro común. Esto quiere decir que en las papas europeas están presentes las papas peruanas, bolivianas y chilenas. El poner en valor las papas nativas constituye un paso importante hacia el uso sostenible y rentable de la riqueza biológica de las papas de los Andes. Esta foto que ven acá se ve a Alberto Salas abajo, un gran colector de papas nativas, conocido de las papas silvestres. Y ahora la siguiente, por favor. Sabemos que el mayor número de papas, de especies silvestres se encuentra también en el Perú. Acá tienen ustedes un mapa indicando la concentración de papas silvestres de color rojo, como ven ustedes, sobre todo a mayor densidad en la región central y sur del Perú, en Bolivia y al norte de Argentina. Hasta hace poco se contaban de más de cerca de 160 especies, pero el trabajo de Salas y otros investigando estas especies han llegado a concretarlas más y ahora estamos hablando de aproximadamente 86 especies, siendo en el caso del Perú, por ejemplo, 79 endémicas, ¿no? En el Perú son 86 endémicas, 79 en Bolivia, total en Bolivia con 18 endémicas, ¿no? Y así. Entonces, estas papas silvestres son una fuente de genes disponibles para mejorar la papa nativa y otras papas. Y allí tenemos una fuente tremenda para la investigación y el desarrollo. Siguiente, por favor. El siguiente. Ahora yo quería hablarles, si tenemos la siguiente diapositiva, quiero hablarles ahora, voy a hacer un pequeño cambio para entrar a hablarles un poquito sobre algunos trabajos que se están realizando colaborativos sobre algunos temas que son importantes en la papa. Uno es la colaboración con el Parque de la Papa. El Parque de la Papa es una organización en Pisac, Cusco, que se dedica a la conservación de las papas y otros cultivos, y hace ya varios años que mediante un convenio con el Centro Internacional de la Papa se ha estado repatriando, es decir, devolviendo papas nativas colectadas en esas regiones al Parque de la Papa. El Parque de la Papa ahora tiene en sus colecciones varios cientos de papas nativas. Una de las cosas interesantes que hemos hecho en colaboración es desarrollar sistemas de fácil uso e interpretación de la caracterización genética de esas variedades nativas del Parque de la Papa. Y trabajando en un grupo de científicos juntamente con la gente del Parque de la Papa, hemos desarrollado lo que estamos llamando el quipus molecular. El quipus molecular viene a ser la identificación de cada cultivar usando microsatélites, que son estos marcadores moleculares, y su representación gráfica para analizar, conservar y comunicar la identidad genética de cada cultivar mediante el concepto ancestral y característico de los quipus. A este sistema pues le estamos llamando quipus molecular. Hay ya un par de publicaciones. Lo que tenemos ahora en concreto es un catálogo de 461 cultivares de la papa nativa del Parque de la Papa en forma de quipus molecular. Y ustedes ven ahí en esa primera figura a la derecha cómo se muestra
el equipo molecular como una forma simple de poder apreciar la diversidad. Debajo las cuerdas colgantes, cada uno representa un locus molecular. Usas tus manos para ayudar. Y en cada locus, en colores vistosos, aparecen los alelos. Uno puede contar ahí cuántos alelos existen en ese locus en particular. Y uno puede relacionar también cada uno de esos locus y alelos al cromosoma de la papa, uno de los 12 cromosomas que tiene la papa, ¿no? A la derecha tienen ustedes una lista de colores que nos permiten relacionar los cromosomas con los alelos. Y así, en otras palabras, comparar esta presentación de la diversidad genética de estas papas con lo que se usa tradicionalmente en los laboratorios moleculares en todo el mundo, ¿no? Entonces, el Parque de la Papa tiene en esto un mecanismo no solamente de distinción profunda y precisa de sus materiales, pero también de protección. Y la verdad es que este trabajo se inició para darles a ellos, y lo que buscaban hace muchos años, es una forma de proteger sus variedades de papa nativa allá en el Parque de la Papa. Siguiente, por favor. Siguiente. El siguiente tópico es el tema del estrés hídrico. Ya el doctor Maticolena en su introducción mencionó ciertamente que uno de los grandes problemas con que estamos enfrentando la agricultura y la biodiversidad agrícola en nuestro país, realmente en todos los Andes, es el tema del cambio climático, que una consecuencia directa es la sequía, el estrés hídrico. Y en un lugar determinado el clima está cambiando y estamos notando no solamente cambio de temperatura, pero también de precipitación, de humedad. Todos contribuyen a estresar las plantas y por lo tanto a producir menos. Se están organizando ya formas de obtener datos precisos de esas regiones y buscar dónde a futuro, si esto y hasta dónde va a ir este cambio climático, si va a obligar a moverse más arriba, por ejemplo, donde la temperatura sea más baja, porque las papas requieren temperaturas más bajas para tuberizar. Otro trabajo que se está haciendo, como ven aquí, como las papas nativas, hay un grupo de papas nativas que han pasado por un trabajo previo de tamizado por tolerancia a la sequía, y el orden de arriba a abajo están de la más tolerante a la menos tolerante. Allá, por ejemplo, tiene la variedad suyu arriba, ¿no? Es de la subespecie andígena, pero también hay chaucha, ¿no? La mayoría son chaucha y andígena, y de varias partes de procedencia en el Perú. Siguiente, por favor. Esta caracterización siguiente la hacemos buscando, en este caso, por ejemplo, qué genes son inducidos por el estrés hídrico en estas papas nativas. Y como ven ustedes, allí hemos usado la suyo, que se caracteriza por tener la mayor retención de agua foliar bajo condiciones de sequía, y luego está la otra variedad que está debajo, que tiene un mayor crecimiento radicular. Y esto pues se utiliza, hacen trabajos masivos, uno puede chequear hasta 10.000 genes a la vez o secuencias a la vez en un ensayo. Y de ahí obtener información, como por ejemplo aquí sobre la derecha, qué genes se están expresando, qué genes se están apagando y qué otros genes aparecen sin cambiar. Entonces eso nos está dando ya, por ejemplo, relacionando esos genes con rasgos, por ejemplo, ajuste osmótico, metabolismo de carbohidratos, modificación de membranas, reparación de la cutícula, mecanismo de rescate celular, etc. Esta información es valiosa si queremos nosotros avanzar más allá en el mejoramiento genético de estas papas para aumentarles su tolerancia a la sequía o darles tolerancia al estrés hídrico, ¿no? Eso es algo interesante que obviamente continúa en muchos laboratorios en el mundo. Siguiente, por favor. Siguiente.
Ya nos falta poco, creo. Esto, a ver, siguiente slide. Quiero hablarles un poquito sobre la conservación del germoplasma de papas. Obviamente hay conservación en campo, como ven ustedes, pero estamos usando mucho la conservación en el laboratorio. Abajo a la izquierda mantenemos tubérculos por tiempos cortos antes de ser llevados a invernaderos. Y a la derecha, en el laboratorio del cultivo in vitro, donde se mantienen las papas en cultivo de tejidos, el cultivo in vitro, por tiempos ya de muchos años, ¿no? Y también las semillas se pueden mantener en nitrógeno líquido. Últimos desarrollos que han ocurrido en esto es que la temperatura de mantenimiento de meristemas apicales de la papa se puede ir ya a nitrógeno líquido. Entonces nosotros puede ya congelar, entre comillas, los meristemas de la papa, y esta conservación es indefinida, ¿no? Estos sistemas de conservación estamos mirando a futuro, porque los recursos genéticos no son solo para ahora, pero estamos sobre todo estudiándolos, caracterizándolos, conociéndolos y guardándolos a futuro. Siguiente, por favor. A ver. Siguiente. Ya, sí, una información nomás, estos son los números de entradas que se mantienen de papas de diferentes países que se mantienen en esta colección. Como ven ustedes, obviamente en Perú son la gran mayoría, pero también hay de otros países de la región, ¿no? En total, cerca de 4.000 entradas, son realmente, son muestras que tienen, han sido caracterizadas como distintas, ¿ah? No son simplemente que se parecen, son distintas, caracterizadas en forma, primero, morfológica, taxonómica, pero también molecular. Siguiente, por favor. Por último, la gran amenaza que vimos nosotros ocurrida en Irlanda por la rancha y en general en Europa, esa amenaza continúa. La rancha es una enfermedad bastante compleja y difícil de combatir. Siguiente. Y estamos trabajando para lograr el siguiente. Aquí simplemente los materiales del banco salen al invernadero, de ahí salen a producir tubérculos y al campo, simplemente para mostrarles eso, y se estudia. Siguiente. Siguiente, por favor. Lo que quería en la última diapositiva, sí, creo que la última o la penúltima, bueno, el tizón tardío, lo que decía la rancha. Ponme el anterior porque para mostrar un poquito cuál es el impacto del tizón tardío todavía en la actualidad. La anterior, por favor, la anterior. La anterior. Top, la anterior. ¿Puede poner la anterior? Ahí está. Sigue siendo una gran amenaza para la papa. Por ejemplo, los impactos directos o indirectos del uso de fungicidas se calcula en millones, como es 750 millones de dólares para países en desarrollo. El impacto directo e indirecto en la seguridad alimentaria, producto de esta enfermedad, 15% de la pérdida de la producción, que equivale a cerca de 3 billones de dólares en países en desarrollo. El impactos colaterales directos e indirectos, por ejemplo, por el uso de fungicidas, ¿no?, en organismos no blancos, en hongos, nemátodos, entomopatógenos, etcétera, y la calidad del suelo y del agua. Entonces, el tizón tardío, la rancha, continúa siendo una gran amenaza para la papa a largo plazo. Se está estudiando mucho. Le voy a mostrar el siguiente, creo que la última diapositiva, es una gráfica que hicimos
para mostrar cuál es lo que podría ocurrir con el cambio climático en relación al ataque de plagas y enfermedades, principalmente para la papa. Y el tizón tardío figura entre la más importante si ocurre lo que estamos temiendo. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, ahí tienen ustedes, ahí tienen. Pues termine, siga nomás, siga para que termine ahí y luego le comienzo a hablar un poquito. Tenemos entonces nuestros cultivos de papa en el Perú, pero tenemos la influencia fuerte de otras plagas de la papa que se están moviendo, la polilla guatemalteca que viene del norte, las heladas, que es una cosa que también como producto del cambio climático va a seguir ocurriendo, el gorgojo de los Andes o polilla de los Andes, que es un problema serio, y la rancha. En la rancha podemos ver la cepa A1 que está al norte del lago Titicaca y la cepa A2 al sur del lago Titicaca. Esta gráfica la hicimos con Enrique Fernández Norcott ya hace un tiempito, basado en el conocimiento que él tiene muy profundo de la rancha, de trabajo de mucho tiempo. Entonces, estas dos cepas han permanecido separadas y sin juntarse y sin recombinarse, digamos, genéticamente por muchos años. No sabemos qué pasaría si con el cambio climático las temperaturas frías de esa región del lago suben y por lo tanto facilitarían que estas dos cepas se junten. Si estas dos cepas se juntan, podríamos tener una especie de explosión de diversidad de la rancha tan grande que podría ser muy difícil combatirla. Entonces, desde ahora tenemos que ir previniendo este potencial serio que se presenta. Felizmente existen patólogos peruanos excelentes, como mencionó nuestro colega Enrique Fernández y otros, que podrían, que estoy seguro están empezando a ver esta posibilidad y monitoreando sobre todo el tema del cambio climático en esa zona entre Bolivia y Perú, en la zona del lago Titicaca. ¿Ah? Doctor. Bueno, ahí quedamos. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, doctor. Sí, no. El tema de la papa en realidad el tiempo siempre nos va a quedar corto, doctor. Disculpe que así es. No, discúlpeme que me entretuve mucho. No, nos ha dado una vasta y rica información y en verdad siendo un año importante el año del bicentenario. Por otro lado, estamos a más de un año de vivir la pandemia. Nos está permitiendo nuevamente mostrar y vivir con este gran producto que es la papa, y en particular con las papas nativas. O sea, en el caso de nuestro país y recogiendo todo lo que usted nos ha compartido con conciencia y evidencia, siempre con números y referencias, en realidad muy rico. Yo sé que esta presentación va a quedar colgada en la web del CONCITEC y seguro que cada quien que lo pueda revisar va a poder revisar minuciosamente la data que usted ha proporcionado respecto a estos estudios últimos científicos que señalan la domesticación de la papa en esta parte del territorio, en el planeta y particularmente en los Andes y hacia el lado de las comunidades del lado norte del lago Titicaca. Y luego también rescato mucho de la presentación que nos acaba de compartir, cómo después se fue con los españoles, ¿no? Sí. ¿No? Oro, plata y papa, ¿no? Y llegó a las Islas Canarias y como a usted seguro también le consta, ahí veneran a las papas nativas. Sí. No solo las veneran, sino las comen, las cuidan y las tienen muy bien, no solo contabilizadas, sino cuidadas, ¿no? Y multiplicándose y todo esto, ¿no? Entonces, y también usted nos ha dado muchas referencias de
este caminar de la papa, que como a veces los paperos señalamos que es el inmigrante más, digamos, grande del mundo, porque salió desde los Andes y está en todo el planeta y en todas las mesas del mundo, ¿no? Junto a los otros tres alimentos más importantes. Entonces, lo que rescato también y que a todos los peruanos nos debe quedar en el presente y claro es de que cuando hablamos de las papas silvestres, son aquellas que crecen espontáneamente en nuestro continente, ¿no? Desde el sur de los Estados Unidos hasta toda América del Sur, y gran parte de estas variedades silvestres están en nuestro territorio, y el valor es genético, como usted lo está señalando. Hay especies silvestres resistentes a sequías o silvestres muy resistentes a heladas, a extremos de cambio climático, y es como han sobrevivido este gran producto como lo es la papa, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan y estamos compartiendo, cuando hablamos de papas nativas en nuestro Perú y en nuestro país, estamos hablando de las papas ancestrales antiguas que tienen miles de años de domesticación. Y a veces, a usted seguro le ha pasado, doctor, igual que a mí, cuando estamos fuera y decimos, nuestra papa tiene 5.000, 6.000, 7.000 años, dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? No lo creo. Pero sí, eso es así y usted nos los ha mostrado muy rico, conciencia y evidencia, doctor. Doctor, hay algunas preguntas antes que ya el tiempo es tirano bajo esta nueva metodología que tenemos de comunicarnos y vernos virtualmente. Y yo no sé si se las voy haciendo uno por uno, pero acá hay por ejemplo, Humberto Luis Alejandro León dice, el INIA, ¿qué variedades ha creado resistentes a rancha en los últimos años? Tal vez, doctor, le voy diciendo las preguntas y usted va respondiendo puntualmente y así. Ya, sí. No, el INIA como parte del grupo que investiga papa en el Perú con la Universidad Agraria, el Ministerio de Agricultura, participa en esto, y si ustedes ven en la historia de las variedades que el INIA ha liberado, ahí van a ver variedades que tienen tolerancia a la rancha, resistencia completa es bien difícil todavía conseguir, pero hay variedades que no solamente se atiende el tema de calidad, pero también resistencias a plagas y enfermedades. Hay catálogos que ustedes pueden conseguir, donde van a tener los nombres y las descripciones de todas estas variedades. Sí. Otra pregunta del mismo Humberto, dice, ¿por qué no se produce, o sea, el chuño aquí, alcohol de papa y otros con valor agregado? ¿Por qué no se industrializa la papa en el Perú? No, sí se está trabajando, pero no al grado que quisiera él o quisiera yo, ¿no? El chuño es muy importante y realmente, si ustedes chequean algunos de los catálogos que yo traje, hay varios catálogos dedicados solamente a chuño. Es la importancia del chuño es tremenda, ya les decía, no solamente para transportar el producto, pero por ejemplo el comercio entre Puno y Arequipa, toda esa zona es tremendo, y es el chuño el que mueve este comercio, ¿no? Esto se produce en un lado y se comercializa en otro. Y aquí además, sí. Si hay una pregunta, doctor, sirve para que usted pueda complementar también. Alejandro Seminario Cuña pregunta, ¿cuál es el estado de la papa pureja? La fureja es una papa que es a ver, es del grupo igual de las papas nativas, ¿ok? Segundo, la fureja se deriva también de Stenotobum, igual que las otras nativas. Tercero, por algún motivo, su producción ha sido grande en algunas partes de los Andes que en otros, más seguros que en otros. Por ejemplo, en Colombia, la fureja es una papa que es muy comercializada ahora, mucho más que aquí en el Perú. Esa cuestión yo creo que tiene que ver más con aspectos de tipo de ofrecimiento, de calidades, pero en cuanto a calidad, la fureja es una de las mejores.
esa de carne amarilla, crema, es tremenda. Ustedes tienen los datos sobre contenidos de antocianina, de otros pigmentos o también de proteínas en la fureja son bien altos. Sí, acá una pregunta de Freddy Paco. ¿Cuáles son las variedades de papas transgénicas? Aquí en el Perú no hay, porque en Perú está prohibido la importación de productos transgénicos, pero en el mundo sí hay. Por ejemplo, en África ya se ha liberado una variedad transgénica con gran resistencia a la rancha, usando genes de 3 especies silvestres, lo que usted hablaba, silvestres de la papa, ¿no? Un gen de Stonotomum y 2 genes de Isutum, que son especies silvestres que vienen de México, que tienen alta resistencia a la rancha. Entonces esos genes se han aislado, se han clonado y se han introducido mediante transgénesis en estas papas africanas. Y ahora en África yo entiendo que están liberando en 2 países. Sí. Una última pregunta es de cómo ayudó, recuerda, doctor, que el 2008 fue el año internacional de la papa, cómo ayudó a aumentar la conciencia de los consumidores y la agroindustria sobre la diversidad de papas nativas y qué buenos ejemplos de ese proceso convendría seguir promoviendo. Sí, yo creo que sí. Sabe que hubo un aumento en el consumo per cápita de la papa. Yo no estoy seguro si ese aumento prevalece, yo creo que sí, pero hubo un aumento significativo, que todos nos pusimos felices y contentos, pero yo últimamente no he visto datos específicos si eso se mantiene. Sería bueno, quizás el ministerio tenga ya esa información, ¿no? Sí, sí, doctor, el tiempo es tirano. Y ya. Oiga, ¿sabe qué? Yo voy a darle a Neido la presentación que he hecho, la tengo escrita. Se la voy a pasar a Neido para que lo distribuya a quien quiera. Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Excelente, ¿verdad? Todo lo que nos ha compartido y esto va a quedar en la página del Concitec, pero solo para complementar y aquí terminar este importante espacio, es que en respecto a la papa y la cifra de consumo, en el año 2004, antes de que se instituyera el Día Nacional de la Papa, en el Perú se consumía 64 kilos persona año. Entonces, todas las campañas que se iniciaron desde el 2005, recuerde usted, sector público, privado, todos hemos empujado a visibilizar al sector papero y en particular las papas y las papas nativas. Entonces, ahora el consumo per cápita está en el orden de los 92 kilos persona año. Entonces, recordemos todos que en el año 60 consumíamos 120 kilos persona año. Entonces, usted también mencionó muchos nombres quechua y eso es el Perú. Nuestras papas nativas conservan esos nombres quechuas, ¿no? Y entonces, en verdad, cerrando este espacio con el Concitec, decir que sigamos consumiendo más papa, que es un gran alimento, y particularmente las papas nativas, un alimento comámosla con cáscara, con cáscara. Exacto, comiéndola entera, con cáscara. Entera, sí, para aprovechar todo, entera. Nos comemos a la papa con todo su poder. Con todo. Eso es. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted, Selfia, muchas gracias. A este espacio de seminarios de agrobiodiversidad y gracias a todos por su participación. Muy buenas noches con todos. Gracias, buenas noches, gracias, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Selfia Obregón, muchísimas gracias, doctor William Roca, por esa muy buena moderación y muy buena exposición que han brindado en esta primera charla del seminario de agrobiodiversidad al público que nos ha seguido, entre los que están seguramente todos los fans de la papa. No hay peruano que no le guste la papa con sal o la papa con ají, y no hay niño que no le guste. Es por Concitec, donde aparecerá el título de la siguiente charla. Un abrazo a todos y en nombre del Concitec, muchísimas gracias.
Ok, gracias. Gracias, Doctor, buenas gracias. noches. Gracias, chao, chao. Un abrazo chao, grande. Gracias, Cuídese, gracias muy doctor. amable.